aquí tenemos una imagen que yo creo que a muchos se nos viene a la mente, incluida la gente que no está metida en la biología, cuando mencionamos evolución. O sea, se nos viene a la mente esta idea del pez que de repente puede empezar a caminar en la superficie y ya llega a formar a los vertebrados terrestres. Y bueno, ya adentrándonos un poquito más al modelo que vamos a explicar, está basado en un artículo que se llama Massive Increase in Visual Range Preceded the Origin of Terrestrial Vertebrates. Y bueno, lo que dice es que hubo un incremento en el campo visual de los animales y eso fue lo que permitió que se originaran los vertebrados terrestres. Ahora vamos a ver cómo lo explican. Bueno, primero supone que la visión que tenían los peces bajo el agua era algo similar un, a un día en la carretera con niebla. Y mientras que la visión aérea era algo mucho más nítido, como la imagen que tenemos abajo. Y bueno, para que nos imaginemos más o menos qué animal o de qué animales estamos hablando, son este tipo de tetrápodos, que parecen en cierta forma cocodrilos, pero no tan desarrollados. Y bueno, se dice que el estilo de vida de estos animales eventualmente sí llegó a ser como el de los cocodrilos, que si vemos son animales que viven en agua, pero para cazar llegan a cazar en la superficie y pueden ser como en cierta forma anfibios en el sentido de que pueden vivir tanto en el agua como en la tierra. Y bueno, pasemos a la siguiente. En el trabajo también presentan esta gráfica que muestra cómo es que fueron surgiendo las especies con respecto al tiempo y vemos que en el Devónico medio ya había estas especies que tenían aletas. Aquí lo muestran con colores. El color rojo significa que eran especies con aletas, el amarillo es un estado transicional entre las aletas y los dedos, el azul ya son los dedos y el café son especies que tenían dedos pero tenían una vida acuática. Y bueno, lo que vemos es que también influye o también marcaron aquí el tamaño de estos círculos. Si el círculo es muy pequeño significa que el tamaño de esta cavidad ocular era más pequeña de lo esperado. Si es de este tamaño es el tamaño aproximado y si es más grande es que pues, era más grande la cavidad de lo que esperaban. Entonces, pues vemos estas, cómo fueron surgiendo estas especies más o menos ya en hace 380 millones de años surgieron estas especies en estados transicionales y bueno, vemos cómo fue avanzando y ya fue más en esta parte en el carbonífero entre el Mississippiano y el Pensilvano que surgieron estas especies con dedos. Y bueno, aquí tenemos otra gráfica donde lo que es importante notar es que conforme fue pasando el tiempo, los ojos que inicialmente aquí en los peces estaban muy situados como a los lados, fueron como alcanzando posiciones en la parte superior del cráneo. Y esto fue muy importante porque aquí podemos ver los campos de visión que tienen los animales y esto les dio como una visión más hacia arriba, más hacia la superficie, en términos del agua, ¿no? Más hacia la superficie, lo que les permitió observar a sus presas, ¿no? Entonces por eso se piensa que fue primero esta adaptación surgió primero y después ya surgió el hecho de tener como las extremidades, ¿no? Bueno, o sea, se piensa en parte que fue un proceso simultáneo y al mismo tiempo que favoreció más el hecho de que los ojos fuesen más grandes, ¿no? Porque se dice que los ojos triplicaron su tamaño, como vemos, pues inicialmente eran cavidades de los ojos muy pequeñitas y fueron aumentando el tamaño conforme iba pasando el tiempo. Igual vemos que aquí ya tenemos las extremidades más marcadas con los dedos, mientras que aquí pues eran aletas, ¿no? Y aquí tenemos otras gráficas que nos deben explicar la visión tanto acuática como aérea. Y lo que vemos es que aquí esto significa o representa el tamaño de la pupila en diámetros, milímetros, ¿no? Vemos que cuando tenemos unos 20 milímetros, durante el día pues se alcanza a ver casi un poquito más de 6 metros a lo largo, ¿no? Mientras que aquí tenemos el volumen, o sea, cuánto se ve en volumen con 20 milímetros de diámetro en la pupila, pues alrededor de casi 600, un poco menos. Mientras que en la visión aérea, pues vemos que esto es mucho más, o sea, que tiene un alcance mucho más grande en cuanto a la visión con 20, pues vemos más de 700. Mientras que
con 20 en el volumen se ven casi alrededor de un poquito menos de 400, ¿no? Entonces sí vemos como el hecho de tener una visión aérea cambia bastante con respecto a una visión acuática. Y bueno, ahora ya nos vamos a adentrar más al modelo evolutivo. Y lo que busca este modelo es poder explicar, bueno, aquí tenemos, el objetivo es simular la transición de los vertebrados de la vida submarina a la vida en tierra. Y bueno, aquí observamos que lo que tenemos son pececitos, pero no necesariamente siempre son peces, pero para simplificar como el gráfico se puso un pez, pero debemos pensar más como en este tetrápodo, ¿no? Y bueno, estos son los agentes y el alimento que se muestra acá son los invertebrados terrestres, invertebrados acuáticos, y existe toda una serie de parámetros que se van a explicar posteriormente. El primer parámetro que se nos presenta es el tamaño de los ojos. Este determina el radio del campo de visión de los peces. El modelo supone que los peces tienen un campo de visión de 360 grados, ya que el campo de visión típico de los peces es de 305 grados. El radio del campo de visión también depende de si el pez está en tierra o bajo el agua. Dado que la visibilidad es muy pobre bajo el agua, el radio del campo de visión bajo el agua es significativamente menor que en tierra. Además, un aumento en el tamaño de los ojos proporciona poca mejora en el radio del campo de visión bajo el agua, pero proporciona una mejora significante en el radio del campo de visión en la movilidad en tierra. Modela qué tan adaptado está el pez a la vida bajo el agua o en tierra. Esta característica tiene como objetivo capturar la morfología del pez a medida que sufre una transformación de aleta a extremidad, y esto se relaciona con su locomoción. Toma valores de 0 a 1. Si esta característica es 0, significa que el pez está completamente adaptado a la vida bajo el agua y es probable que tenga aletas. Significa que los peces pueden moverse bajo el agua rápidamente, sin mucho esfuerzo y sin requerir un gran consumo de energía. Sin embargo, apenas puede moverse en tierra, tendría que gastar mucha energía para cubrir una pequeña distancia. De manera similar, si la movilidad terrestre es 1, el organismo se adapta a la vida en tierra y es probable que tenga extremidades. Por ejemplo, aplicando esta característica a las especies en el mundo real, tendríamos que suponer que un pez tendría una movilidad terrestre de 0. Un cocodrilo tendría un valor aproximado de 0.25. Una rana tendrá un valor de movilidad terrestre de 0.5 y finalmente un gato tendrá una movilidad terrestre de casi 1. Otro parámetro que se nos presenta es la preferencia de alimentos en tierra. Esta característica tiene como objetivo capturar la preferencia alimentaria de los peces, específicamente si prefieren alimentos en tierra o alimentos bajo el agua. La intuición detrás de esta característica es que un animal terrestre será más propenso a cazar y comer a otro animal terrestre y será menos propenso a cazar un animal acuático. Cada pez tiene una preferencia aleatoria hacia los alimentos en tierra o bajo el agua. Esto podría explicarse por la variabilidad genética y la escasez de alimentos. El parámetro de energía se usa para moderar el nivel de nutrición del pez, que en cierto sentido es el nivel de energía. Los peces obtienen energía al consumir alimentos y pierden energía a medida que se mueven y se reproducen. El consumo de energía también depende del tamaño del ojo del pez. Tener ojos más grandes cuesta más energía, ya que requieren más recursos para operar. A medida que los peces se mueven, consumen energía. La cantidad de energía que consumen depende del valor de movilidad terrestre y de si están bajo agua o en tierra. Cuando un pez se reproduce, su energía se divide entre él y su descendencia. El parámetro de movimiento está determinado por la búsqueda de alimento. Si hay comida en el campo de visión del pez, entonces se mueve hacia la comida. De lo contrario, se mueve de manera azarosa. Para el parámetro de mutación, la descendencia hereda genéticamente las otras características del progenitor. Sin embargo, cada una de estas características está mutada y la tasa de mutación es determinada por el usuario.